Te cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos pero no masoquistas. Possono essere sì sadici, ma certamente non masochisti. El Banco Mundial es más democrático y hay que reconocerlo y dejar constancia aquí de esa gran diferencia. El Fondo Monetario está dirigido por 5 países y el Banco Mundial por 8. Después tenemos la Organización Mundial de Comercio, en cuyos estatutos se establece que las decisiones se tomarán por voto democrático. Nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio. Nell'Organizzazione Mondiale del Commercio non si è mai votato. Ni una sola vez. Se utiliza el principio stalinista de la aclamación. Las resoluciones se toman por aclamación. Votó el organismo anterior, que se llamaba GATT, votó una vez. No fue una buena experiencia, no se repitió. Nunca se repitió. Entonces, ¿podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Pero ¿quién imparte questa benedizione? ¿Quién imparte questa benedizione? Las Naciones Unidas están formadas por una Asamblea General. Ahí estamos todos los países, todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar. Tutte le voci, ma è simbólica. La Asamblea General es simbólica. Formula recomendaciones, no toma decisiones. Parece, comenzamos la concentración, el acto de la concentración. Tengo aquí unos escritos que a lo mejor se hace un poquito pesado, pero es necesario leerlo para saber de dónde venimos y a dónde vamos y por qué han metido al Bódalo en la cárcel. El Sindicato Andaluz de Trabajadores tiene una propuesta para el tema del subsidio agrario en Andalucía, que hace muchos años que la viene reivindicando, y esto a consecuencia de lo que se le ha metido a Andrés en la cárcel. La propuesta está para adaptar los sistemas de protección, subsidio agrario y renta agraria en un solo sistema, que dignifique la vida de los jornaleros y las jornaleras de Andalucía y de Extremadura. En el año 71, el gobierno de Franco pone en marcha el empleo comunitario. Ante la alerta de los grandes terratenientes que observaban con recelo cómo en algunos pueblos empezaba a germinar brote de lucha obrera por falta de trabajo en el campo andaluz. Esta medida consistía básicamente en que los gobernadores civiles de las distintas provincias de Andalucía manejaban unas cantidades de dinero para que los ayuntamientos
para que esto lo empleara en obras públicas del municipio. Los terratenientes eran los más preocupados. La dictadura se desmoronaba y venía a su memoria las reivindicaciones de los jornaleros y jornaleras en la Segunda República. Esto no quería oír hablar de la palabra reforma agraria. Por eso apoyaban que el gobierno mandara dinero a los pueblos agrícolas. Pero el paro era escandaloso. La mecanización en el campo estaba dejando sin empleo a la mayoría. La migración hacia el norte y centro del Estado, que era una válvula de escape, estaba cortada. No había otra salida que la movilización, las asambleas, encierros, manifestaciones, ocupaciones de fincas, huelgas de hambre. Fue el detonante para que el gobierno de la UCD de Suárez acordara regular el empleo comunitario durante 4 días a la semana de trabajo para todos los parados que estuvieran dados de alta en el régimen agrario. Los 4 días de trabajo a la semana resultaron ser pocos y su cuantía ridícula. Eso no hizo más que aumentar la movilización en el medio rural andaluz. Estas luchas también contribuyeron al desmoronamiento del gobierno de la UCD, cosa que aprovechó el coronel Tejero para el famoso golpe de Estado fallido. Toda esta inestabilidad provocó la dimisión de Suárez y la llegada de Calvo Sotelo. En esa coyuntura provisional, la burguesía preparaba el cambio con Felipe González a la cabeza. En el año 82, el PSOE gana las elecciones generales obteniendo 202 diputados. Una mayoría tan amplia para poder haber hecho todas las reformas en favor del pueblo que hubieras querido. De todo eso he sabido que las reformas las hizo, pero en contra del pueblo. A finales del 83, el gobierno socialista aprueba un decreto poniendo en marcha un nuevo sistema de protección para los jornaleros de Andalucía y Extremadura, llamado popularmente como el PER. Este sistema tenía 3 líneas de actuación. El plan de empleo rural, que consiste en proyectos de obra que los ayuntamientos presentan al INEM. Cursos de formación ocupacional que se ejercen a través de los ayuntamientos o entidades colaboradoras. Subsidio agrario para todos y todas, lo que reúna los requisitos. Tienen derecho a 120 días, 160, 300 o 360 días a 426 euros mensuales. En la actualidad, de estas 3 líneas de actuación, podemos decir que la más seria y decente es el PER, porque recibe un dinero salario a cambio de un trabajo. El problema reside en que solo da una media de 3 o 5 días de trabajo al año. Los cursos de formación no están mal, pero al no estar remunerados y no tener salida laboral, pierde mucho interés. Por último, el subsidio es el que tiene unos mecanismos perversos, ya que su acceso implica sometimiento vergonzoso hacia el empresario. Requisito que los jornaleros y jornaleras tienen que cumplir para acceder a este derecho: ser mayor de 16 años, estar empadronado en Andalucía o Extremadura, tener una antigüedad en el régimen agrario de 1 año, estar corriente en el pago de la seguridad social en el momento de la solicitud. El solicitante de este subsidio no podrá tener ingreso superior al 75% del salario mínimo. El solicitante de este subsidio, tener trabajado en la agricultura 35 jornadas reales, si eres mayor de 25 años, si eres menor, de dicha edad, 53 jornadas. A partir del año 2002, el gobierno del PP puso en marcha el llamado decretazo, impidiendo la entrada en este subsidio y creando un nuevo sistema llamado renta agraria, muy parecido al subsidio agrario, casi con los mismos requisitos, aunque con pérdidas de derechos. Lo que planteamos en esta propuesta es la unificación de estos 2 sistemas, subsidio agrario y renta agraria, en uno solo. Este nuevo sistema entraría en vigor el 1 de enero del 2007, con una línea clara, eliminando el requisito de la jornada para tener derecho a esta protección. Porque hay que eliminar la jornada como requisito para tener derecho a este subsidio. Los subsidios no son desempleos contributivos, con ayuda que los gobiernos ponen en marcha ante la reconversión, como han sido los casos de los mineros en Asturias, la siderurgia en el País Vasco o los trabajadores de diferentes empresas a lo largo y ancho del Estado español. ¿O es que en Andalucía no ha habido reconversión, mecanización, tecnificación aparejada a la falta de una reforma agraria e industria transformadora? Las jornadas solo sirven para que los empresarios tengan el poder de decidir quién cobra este subsidio y quién no. Además, para que los jornaleros y jornaleras tengan que humillarse continuamente ante ellos, e incluso en muchas ocasiones tenga que recurrir a comprar estos jornales para tener derecho a estos 426 euros miserables.
que se lo dan durante 6 meses, que es lo que cobra hoy. Por eso planteamos desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores la siguiente propuesta, para su aprobación en el Consejo de Ministros. Es larguillo, pero hay que... Las trabajadoras y los trabajadores del sector agrícola vienen padeciendo una serie importante de dificultades que impiden acceder de forma natural al cobro de prestaciones. Para salvar estas dificultades, los trabajadores y las trabajadoras en muchas ocasiones se ven obligados a soportar humillaciones por parte de los empresarios, incluso llegan a cometer de manera muy generalizada irregularidades para conseguir los jornales mínimos que permiten acceder a sus prestaciones. Con la intención de corregir estos problemas se propone una serie de medidas dirigidas a mejorar el sistema en torno a un único sistema especial agrario, haciendo más transparente su acceso, eliminando el fraude y amparando a todos los que, reuniendo los requisitos, puedan tener garantizado un mínimo derecho a una prestación digna en los periodos que no hay empleo. La primera medida, la eliminación por completo de la renta agraria, regulada en el Real Decreto 426 del 2003 del 11 de abril, incluyendo a todos los trabajadores del sistema agrario en una única prestación denominada subsidio especial agrario, que es el subsidio anterior a la entrada en vigor de la renta agraria, con una serie de modificaciones. El motivo no es más que eliminar una reforma que se introdujo en el sistema agrario para limitar y recortar los derechos de los trabajadores agrícolas, que a lo largo de 13 años de vigencia ha demostrado ser totalmente ineficaz, además de llevar a una situación de desigualdad dentro del sector agrícola a la hora de acceder a la misma. Hoy por hoy la situación del régimen agrario no ha mejorado, sino todo lo contrario. Se han endurecido las condiciones en el trabajo agrícola, se han recortado derechos, han disminuido el número de jornales y han entrado en juego formas jurídicas como son las ETT y empresas de servicios, que perjudican reduciendo derechos y condiciones laborales a los trabajadores de este sector. La segunda medida, el acceso a este subsidio especial agrario se regirá por el Real Decreto el 5 del 1997 del 10 de enero, con unas modificaciones en algunos de sus artículos. Se modifica el artículo 2 del citado decreto, que hace referencia al mínimo de jornadas reales necesarias para acceder al mismo. No es necesario acreditar ninguna jornada reales para acceder al subsidio, pero se crea una tabla en la que, según el número de peonadas realizadas en el año anterior a la solicitud, la cuantía de la prestación aumenta, de forma que se evita el fraude en la compra de peonadas y se alienta el trabajo. La duración es de 180 días. Para los menores de 52 años. Y la cuantía a percibir a partir de ahora se rige por el salario mínimo interprofesional, incluidas las plagas extraordinarias. Pues de justicia regirse por el indicador que se rigen los convenios y pensiones, que daría de la siguiente manera. De 0 a 9 peonadas, el 75% del salario mínimo, que sería 573 euros. De 10 a 19, el 77%, que sería 568 euros. Y de 20 a 29 peonadas, sería 603 euros. De 30 a 39, 618 euros. Así, cada 10 peonadas se va incrementando un 2% el salario mínimo, hasta llegar a 160 peonadas en adelante, que se cobraría un 110% del salario mínimo, 840 euros. Para el acceso al subsidio agrícola hay que tener un mínimo de cotización al régimen especial agrario. Para los menores de 55 años le exige un año de cotización al sistema especial agrario de la Seguridad Social. Para la edad comprendida entre 55 y 60, 5 años de cotización. Y entre 60 años en adelante se le exige un periodo mínimo de 15 años. A partir de los 52 años el solicitante del subsidio percibiría 360 días, siempre y cuando haya cobrado el subsidio agrícola un mínimo de 3 veces en los últimos 5 años y tenga cotizado en el sistema especial agrario un mínimo de 15 años. Así, no reúne estos requisitos, si no reúne estos requisitos, percibirá un subsidio de 300 días, hasta que pase a reunir los requisitos antes puestos. Además, para estimular el trabajo, será compatible la percepción del subsidio con el trabajo, de manera que mientras más jornada acredite en el año anterior a la solicitud, más cobrará. Queda regulado de la siguiente forma: de 0 a 10 peonadas, 573 euros. De 10 a 19, 560. De 20 a 29, 568. Y de 30 a 39, 599 euros. Así, cada 10 peonadas irá aumentando un 1% el salario mínimo, hasta llegar a los 269 jornadas, que percibirá el 100%, 764 euros. Bueno, pues así se queda esto. Resulta de que el compañero Andrés Bódalo, como la mayoría de los que estamos aquí sabemos,
está preso en la cárcel de Jaén y precisamente esto es la consecuencia de que Andrés Jódalo esté hoy en la cárcel. En el año 2012, en su pueblo natal, en Joda, había un paro endémico del 80% de la población. Entonces, ese paro resulta que se había agravado aún más cuando en la cosecha de la aceituna había sido un año malo de cosecha y la gente no era incapaz de conseguir las peonadas que necesitaba para poder acceder al subsidio agrario. Por eso decimos que no se puede permitir que se tenga que someter a tener peonadas para cobrar subsidio. Entonces se le ocurre al sindicato, ante la situación que se estaba viviendo, de encerrarse en la catedral de Jaén. Estuvieron allí 5 días encerrados. Y viendo la poca repercusión que estaba teniendo, deciden encerrarse en la Casa de la Cultura de su pueblo, de Joda. Y después de 21 días, el alcalde, en vez de ponerse al frente de esa movilización y ir tocando a las instituciones más arriba para que se solucionara el problema que tiene Joda, pues no se le ocurre otra cosa que mandar a la subdelegación del gobierno para que mandara a los antidisturbios. Y llegan los antidisturbios y desalojan la Casa de la Cultura de una forma violenta, y entonces decide la gente de irse al ayuntamiento a protestar por la actuación que había tenido el ayuntamiento con ellos. Y resulta de que el alcalde de Joda, en plan chulesco, que por cierto está denunciado por acoso machista, que eso no lo dice la prensa, no se le ocurre más que chulearle a la gente que estaba allí junto con los concejales, salen a tomar café todo el mundo, luego vuelven también de una forma riéndose de lo que estaban allí concentrados. Entonces la gente, ante la actitud de estos personajes, pues se pone un poco inquieto, y la verdad que intentaron de meterle mano, porque era lo correcto. Cuando te humillan tanto, la reacción que tenemos es esa. Pero sin embargo, Andrés Jódalo se interpuso entre los trabajadores y la corporación municipal. Y existen vídeos de la Guardia Civil, existen las declaraciones de la Guardia Civil que desmiente por lo que se le está condenando a Andrés Jódalo, que dijo que era por agresión. Eso es absolutamente mentira. Entonces estamos diciendo que eso es un acoso político y Andrés tiene que estar en la calle. Andrés no puede estar en la cárcel porque no ha cometido delito, y aunque lo hubiese hecho, la persona cuando se siente tan humillada, de alguna manera tiene que reaccionar. Pero no ha sido el caso de Andrés, no es ese caso. El caso es que Andrés tiene un acoso político. Y es así porque en Joda el sindicato siempre ha sido muy activo. En otros tiempos el sindicato tenía allí un local, cuando gobernaba, era Izquierda Unida el que gobernaba, se llevó 16 años con un local cedido del ayuntamiento. Y cuando gana el PSOE, la primera acción que hace el PSOE en Joda es irse a las puertas del ayuntamiento con los trabajadores, partir la cerradura y tirar todos los enseres del sindicato a la calle. Eso es lo primero que hace el alcalde de Joda. O sea, eso es siempre lo que has querido decir, que siempre ha estado provocando para que le hagan algo. Demasiado ha podido contar la gente, que en este caso tampoco ha pasado nada. Por lo tanto, desde aquí, desde San Lucas y en muchos pueblos de Andalucía, esperemos que sea mucho, aunque se ha delegado por la subdelegación de los gobiernos provinciales, muchas asambleas, muchas concentraciones y muchas manifestaciones, pero esperemos que sea mucho los pueblos, que si no ha hecho concentraciones, por lo menos que se entere de la injusticia que se está cometiendo con el compañero Andrés. Y el día 10, aparte de que hoy hay una gran manifestación en Joda, en su pueblo, el día 10 de abril habrá una marcha desde Jaén, esperemos que sea muy masiva, hasta la cárcel, para que suelte al compañero Andrés. Y allí tenemos un campamento que se llama el Campamento Libertad, que empezó este martes pasado. También hay compañeros de San Lucas, el compañero Rola, que es del sindicato, el compañero Ismael, que también es del sindicato, y está allí desde el martes. Allí nos hablamos diariamente, nos mandan mucho, todo lo que está sucediendo, las inquietudes que tiene, la actitud que tiene allí la gente de Joda, que es muy favorable. Entonces la manifestación de Joda esperemos que sea muy masiva, y el día 10 pues, esperemos que hayamos mucha gente, que vayamos a la cárcel y a ver si somos capaces de echar a este compañero de afuera, porque no se merece que esté ahí adentro. Es un hombre que está trabajando en el campo desde que tenía 8 años. Tiene 8 años, tiene 3 hijos, una buena compañera, y lo siento mucho, lo siento. Y está otro mundo llorando. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Bueno,
mientras ustedes se reponen un poco, me comentaba un WhatsApp que nos mandó ayer el Roland. Ah, es esto de aquí. Es esto de aquí, vale, pues ya está. Bueno, pues entonces tú lo vas a leer, ¿no? ¿Puedes leerlo? Sí. ¿Seguro? Hombre, no llora. Ja, ja, ja. Carta de un compañero. Hago un llamamiento a mi pueblo para que esta lucha no quede en una anécdota, sino que sea capaz de articular un movimiento unitario por la amnistía social y política. Abajo los muros de las prisiones. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Como todos y todas sabéis, el compañero Andrés Bódalo ha sido hecho preso por las fuerzas represivas del Estado español por orden de un juez, con las leyes hechas por los partidos y políticos al servicio de los explotadores. Su condena, basada en mentiras y manipulaciones, responde únicamente a la persecución política a la que está sometida el pueblo trabajador organizado, para sembrar el miedo de nuestro pueblo y de nuestra clase. Esta condena no solo supone la búsqueda de una cabeza de turco, sino que responde a un salto cualitativo en la represión del Estado contra la disidencia. Esta situación requiere una respuesta inmediata y contundente que prolongue en el tiempo. Por ello, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras hizo un llamamiento a su militancia, a la izquierda radical y a la alternativa, y al pueblo trabajador en su conjunto, apelando a la solidaridad de toda Andalucía y de los pueblos del Estado español, para comenzar una movilización de carácter permanente hasta conseguir la libertad de Andrés Bódalo y de todas las presas y presos políticos y sociales del Estado español. Desde el día 29, fecha límite de la entrada voluntaria en prisión del compañero Andrés, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, junto a activistas sociales de diferentes tendencias ideológicas y ámbitos de actuación, para mostrar su solidaridad de clase y apoyo mutuo, acampan de manera indefinida en Jaén en un primer momento y en Jódar actualmente. La acampada en Jódar no es casual como revolucionaria, sino podemos entender la lucha desde la base y el pueblo trabajador, y en este caso Jódar tiene la importante tarea histórica de sacar de la cárcel al último jornalero encarcelado desde el franquismo. En esta tarde del sábado día 2 tenemos una gran cita tanto aquí como en Jódar, una manifestación en Jódar y aquí concentración que estamos seguros de que vamos a remover la conciencia de un pueblo, con una admirable historia de lucha que seguro responderá como se merece la ocasión. Desde la acampada Libertad que nos hable al compañero Rolando, y como militante y activista revolucionario, nos manda un abrazo solidario al pueblo trabajador de Sanlúcar por su apoyo y solidaridad a la causa de Andrés, que no es más que la causa del pueblo. Por último, nos hace un llamamiento al pueblo para que esta lucha no quede en una anécdota, sino que sea capaz de articular un movimiento unitario por la amnistía social y política. Abajo los muros de las prisiones. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Como militante, que es el compañero Rolando y compañero Ismael que está allí, son militantes obreros y populares. Con mucho cariño vamos a darle un aplauso desde aquí. Libertad, hambre, 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 libertad. El domingo día 10 de abril, desde la Asamblea Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores de aquí de Sanlúcar, vamos a poner en marcha a ver cómo vamos a hacer la marcha a Jaén. Por lo tanto, ya veremos si vamos en coches propios o autobuses, pero algo organizaremos para dar apoyo al compañero Andrés en esta lucha que tiene, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy es Bódalo y te ha llevado unos días bajo los muros de la prisión de Jaén, pero Alfón lleva más de 9 meses y además de estar en la cárcel está en los ficheros FIES, es decir, presos especiales de especial peligrosidad. Es un chaval joven, hijo de una familia obrera, un combatiente por los derechos sociales, por los derechos de los trabajadores y del pueblo, que le hicieron un montaje, le condenaron y ahí sigue. Ahí hay unas frases de su madre que dice: queremos difundir una idea clara, nuestros hijos no son delincuentes, están educados en unos valores, son integrantes de la clase trabajadora, tienen unos principios y una ideología. Hay una persecución y una intención de criminalizar a los jóvenes que luchan por sus derechos. Así, claro, así se aterroriza
a la gente diciendo, si te mueves, este es el camino. Pero la única forma de conquistar esas libertades es peleando, y es peleando de manera organizada, en las organizaciones que cada uno considere, pero organizados y peleando por esas libertades. En el cartelón que hemos metido aquí viene una de las principales causas, además de evidentemente el sistema criminal en el que vivimos, el capitalismo, una de las principales causas de todos los recortes y de las últimas reformas laborales, que es el pago de la deuda. Por eso decimos no al pago de la deuda, porque gracias al pago de esa deuda hecho, pactado por el PSOE y el PP en una noche, esa Constitución que no se puede cambiar, la cambiaron, el artículo 135, y pusieron por delante de los intereses y los derechos y el bienestar de la población, del pueblo trabajador, pusieron por delante los beneficios de los bancos, y les están entregando a expuertas el dinero, los recursos y las empresas públicas que hemos construido entre todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Por eso decimos no al pago de la deuda y evidentemente no a los gobiernos de la troika. Pan, trabajo, techo, dignidad y libertad por aquellos que están presos y presas por defender todos estos derechos. Dos palabras muy brevemente. Bódalo no es un mártir. Bódalo es un trabajador reprimido por el Estado. Alfón no es un mártir, ni es un izquierdista. Es un trabajador reprimido por el Estado. Lo que nos viene va a ser represión contra trabajadores normales, no contra revolucionarios, no contra la gente más combativa. Van a reprimir a todo el que se mueva. La Unión Europea, la crisis económica no solo no ha terminado, sino que se va a agudizar. Tenemos la obligación de no convertir la defensa de Alfón en una defensa de un mártir, de un revolucionario que lo quieren machacar. Es un trabajador corriente y moliente, como somos todos los que estamos aquí, y estamos todos en peligro de ser reprimidos. Tenemos que estar contra todas las leyes represivas que nos están poniendo, que están puestas y que nos van a poner. Y tenemos que masificar al máximo la solidaridad y el apoyo tanto a Alfón como a Bódalo, como a las agresiones que nos van a seguir viniendo. Esto ya no es una cosa de los comprometidos y los más implicados, es una cosa de que el pueblo entero tiene de alguna manera que reaccionar frente a lo que están haciendo contra el pueblo, no contra Bódalo o contra Alfón. Son presos políticos, son presos del pueblo, son presos corrientes, o sea, personas corrientes que han sido reprimidas y que van a seguir siendo reprimidas. Tenemos que de alguna manera sacar la máxima solidaridad de todos los sectores sociales en apoyo a estas personas. Mañana nos puede tocar a cualquiera de los que estamos aquí, gente corriente y moliente, y tenemos que de alguna manera ser sensibles a la hora de transmitir la necesidad de ese apoyo. No son los rojos los que estamos defendiendo a un rojo, somos el pueblo los que estamos defendiendo a uno del pueblo que está siendo reprimido. Me gustaría que este fuera el mensaje que quedara clarito entre nosotros. A nosotros nos afecta también esto mucho, hablando ahora mismo de la marea violeta, porque ha condenado a una mujer que ha padecido violencia de género a convivir con su agresor bajo el mismo techo. Es decir, que esto es una muestra bastante evidente de la clase de justicia que se está imponiendo al pueblo. Una justicia opresora y una justicia que, por supuesto, de donde no está, es del lado de las personas que necesitamos que nos defiendan. Eso es lo que está claro. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar.
la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.